En este video vamos a ver la Mini Champ Alox, un modelo que viene a ser el más joven de las Mini Champ. No tiene más de 15 años. Vamos a ver las diferencias con el resto de las Mini Champ y también su corta historia. Así que nos vamos a ver. Acá tenemos el modelo 0.6381.26 y la caja nos dice, en la parte rota, Mini Champ Alox. Acá se comieron un pedazo. Bueno, de entrada nomás estamos viendo que acá hay un 1, lo que nos dice que tiene anillas solamente. No hay escarbadiente, no hay pinza, no hay luz, solamente anilla. Y el punto 26, que es un color plata. Vamos a sacarla de la caja, le sacamos las instrucciones y traemos acá esta Mini Champ que muchos usan para el EDC en el llavero, sobre todo este color Alox plata, que es más sufrida. Como podemos ver, y tal como dijo el número, solamente tiene anilla. Las cachas Alox no traen ni palillo ni pinza. Y vamos al lado de las herramientas más importantes, donde nos vamos a encontrar la tijera, esta pequeña tijera, la herramienta combo con sus 3 funciones: abre botellas, pela cables o desaislador de cables, y el destornillador Phillips, que después vamos a ver si tiene imán. Y finalmente la hoja, cosa que hago siempre es poner la hoja para arriba. Por este lado tenemos una lima de uñas con limpia uñas. Por siguiente, la hoja Wharncliffe o bisturí, la ponemos para arriba. El quita cutículas, que a veces, siempre les cuento, lo uso para la stevia. Para medir stevia, ese tamaño es fantástico. La regla con destornillador. Allí tenemos 2 funciones más. El pela naranja y llamado en las navajas farmacéuticas cuchillo de corte y recogida. Y ahí tenemos las funciones. Obviamente va a tener 2 menos que la Mini Champ actual. Y ahora la vamos a comparar y vamos a ver un par de cosas más. Lo primero que estaba debiendo era el tema de que si estaba imantado o no el destornillador. Y lo probamos correctamente, está imantado. De esta forma podemos colocar más cómodo el tornillo. Muy bien. Retrocedemos a las semanas anteriores y vamos a compararla a esta con las Mini Champ que ya vimos. Esta viene a ser la original, pero al no tener la herramienta combo, va a ser un poco más complicado que coincidan en el orden de las herramientas. Acá tenemos la actual rara, que tiene el bolígrafo extraíble, que se saca, así que, pero esta sí tiene el mismo orden en las herramientas, nada más que acá puse para arriba el quita cutículas con la regla, está perfecto, son casi un espejo. También con la actual, ya vamos a ver dimensiones y esas cosas. Y esta, la Midnight Mini Champ, que ya saben, está con luz roja,
esta con luz blanca, aunque esté las cachas cambiadas. Vuelvo a repetir, hubo Silvertech, pero esta originalmente era roja y lo pueden ver en el video anterior. Bueno, estas son las últimas que las herramientas es como que se dieron vuelta 180 grados. Pueden ver que la combo está para acá, la tijera está para acá. Es como si hubieran hecho simplemente esto. Las diferentes son estas. Y vamos a comparar algunas cositas de estas navajas. Vamos a cerrar las herramientas para tener mayor comodidad. Y pensando en el ancho, como la Alox sería un poco más delgada que la actual, ya vamos a compararla, como les dije, con la actual. Tenemos, ¿cuánto? 1 centímetro. 1 centímetro de ancho en la Alox. Vamos a ver en la actual. Esta es la que tiene el bolígrafo retráctil. Vamos a cerrar. Al último siempre las hojas y la medimos. Ay, me hago lío a través de la cámara, pero ahora vemos bien. ¿Ven? 1,4. 1,4 y un poquito más, tirando a 1,5 tranquilamente. Ahí está el ancho, es mucho más ancha esta. Ni siquiera voy a hacer el amago con la Midnight Mini Champ, que es la más ancha de todas, ya lo sabemos. Aunque, ¿por qué no, no? Veamos. ¿Por qué no? Fíjense. 1,7. Y la original, que vendría a ser la que más se aproxima, tiene 1,1. Ahí está la diferencia en ancho. Vamos con la balanza del dealer y por lógica esta debería estar entre la original y la actual. Porque la actual rara pesaba milésimas de gramos menos. Y esta directamente ni compite en peso, la Midnight Mini Champ. A ver, vamos con lo original. Se me quedó apagada la balanza del dealer. La original, 35. Y vamos a poner la actual, 44. 9 gramos de diferencia. Y esta debería estar al medio. ¿Cuánto pesa la Alox Mini Champ? 39,5. 4 gramos y medio más que una original y 4 gramos y medio menos que una actual. Y ahora nos vamos con la historia. La historia de la Mini Champ Alox comenzaría hace 15 años, bueno, aproximadamente, porque al momento de salir esto todavía estamos en enero de 2026. Estas salieron en el 1 de febrero de 2011 en silver. Sería el color plata, el primer color que lanzaría Swiss Bianco. No tengo el dato de cuántas sacó al mercado, pero se nota que le fue muy bien, porque el 4 de junio aparecerían, por un lado, entre 15 y 50 Mini Champ Alox verde y otras entre 15 y 50 en azul. 15 y 50 no les puedo dar la precisión de cuántas eran, pero están entre ese número. Para el 2012 aparecerían 50 rojas. El 4 de abril entonces saldría 50 rojas.
Y en agosto aparecería un color que solamente fue de Swiss Bianco. Fueron 100 unidades de el Orange Sunset. El Orange Sunset, entonces, en agosto. Y en febrero de 2013 saldrían otras 100 Mini Champ Alox en el color Cooper, o sea, cobre. Estas serían las tiradas de Swiss Bianco. Lo que no quita que, por ejemplo, haya una de Comercial Muela, que si mal recuerdo fue a finales de 2013. Eran tres. Era plata, era negra y era roja. También las hubo en otros países, pero en el catálogo oficial recién aparecería en el año 2017. Es decir, lleva en el catálogo 9 años. Es una de las más jóvenes del modelo Mini Champ. Es la más joven. ¿Para qué estoy dando vueltas? Ahora bien, en colores, fuera del Cooper o del Orange Sunset, salieron en estos tres colores, así que se repitieron algunas de Swiss Bianco. Incluso en AliExpress pudimos ver aproximadamente entre noviembre y diciembre estuvieron saliendo, o sea, salían desde antes, pero entre noviembre y diciembre estuvieron saliendo en colores. Había también en rojo, en negro y en plata. Espectacular para llevar en el llavero en plata, ¿no? Plata yo creo que es la navaja para uso. Las de colores que se queden en la vitrina porque se descascaran muy, pero muy fácil. Es una navaja demasiado completa. Aquel que vaya a extrañar la luz, el palillo, la pinza o el bolígrafo, obviamente que no se la recomiendo, pero para un llavero está más que buena, aunque a título personal digo que es un poquito pesada para el llavero. Pero muchos llevan la Mini Champ, inclusive la Midnight Mini Champ, que podés ver en este video. O la configuración original, que no la recomiendo. Para uso, la ves en este video.